Guatabampo, en Sonora. Un nombre que suena fuerte, ¿no? Su historia es un reflejo de la historia de todo México. Una historia forjada entre lealtades y también muchos conflictos. Hoy vamos a meternos de lleno en ese relato a través de tres familias que fueron clave en su destino. Los Belderrain, los Almada y los Ibarra. Acompáñenme a este viaje al corazón de Sonora. Y para empezar, qué mejor que esta reflexión de Bulmaro Pacheco, que la verdad captura perfecto lo que inspira a Guatabampo. Es un cariño profundo, complejo, casi como una enfermedad incurable para quienes lo llevan dentro. Esta frase nos pone en el tono ideal para lo que vamos a explorar. Bueno, ahora sí, vámonos de lleno al torbellino de principios del siglo XX. Ojo, porque Guatabampo no fue un simple espectador de la historia. No, para nada. Su identidad se estaba forjando literalmente en el fuego de la revolución y de la división política. Fue una época de tomar decisiones durísimas, de lealtades a prueba y de traiciones que, dejarían cicatrices para siempre. Miren, la división nacional entre Porfirio Díaz y Francisco Madero no era un debate que se leía en los periódicos y ya. No. Fue una grieta que partió a Guatabampo por la mitad. Las familias más importantes, los pilares de la comunidad, tuvieron que elegir un bando. Y cada decisión, cada alianza, iba a tener consecuencias por generaciones, no solo en los salones de poder, sino en la calle, en las casas. Y del lado de los que querían un cambio, del lado de Madero, pues surgieron figuras que hoy son leyenda, como el mismísimo Álvaro Obregón. Y junto a él, con mucha valentía, se puso la familia Belderrain. El que se negaran a firmar el acta de apoyo a Porfirio Díaz no fue un trámite, fue toda una declaración, un desafío al poder que selló su compromiso con la revolución. Esos años fueron una locura total. La lucha por el poder no era algo lejano, se sentía en el aire, en la tensión de las calles. Había de todo, elecciones súper peleadas, levantamientos armados, la agitación era el pan de cada día para un pueblo que estaba aprendiendo a sobrevivir en medio del caos. Pero si hubo un año que marcó todo, ese fue 1915. Fue brutal. La bronca a nivel nacional entre Pancho Villa y Venustiano Carranza se sintió a nivel local con una violencia tremenda. El gobernador Maytorena se fue con Villa, y eso encendió la mecha de un conflicto interno muy sangriento. Y justo en medio de todo ese caos, la tragedia golpeó el corazón del poder local. Al alcalde, Benjamín Almada, lo asesinaron las fuerzas leales a Villa. Su muerte no fue solo un número más en la guerra, fue un recordatorio terrible de cómo la violencia podía romper a una comunidad, enfrentando a vecinos contra vecinos, a familias contra familias. Bueno, dejemos atrás el conflicto por un momento y avancemos en el tiempo, a una era de mucho auge. A mediados del siglo XX, Guatabampo vivió una época dorada. Se convirtió en un centro de comercio súper vibrante y en un punto de encuentro de muchas culturas. Muchos todavía recuerdan esos años con un cariño enorme. Imagínense el centro del pueblo, un hervidero de gente. Tiendas como La Moda de Jalín Mostri eran mucho más que un lugar para comprar ropa. Eran puntos de encuentro, el centro de la vida social. Piensen en el movimiento, las pláticas. Hoy, en ese mismo lugar, hay un banco, un testigo silencioso de cómo han cambiado los tiempos. ¿Y qué me dicen de los Cuatro Vientos, de los hermanos Moreno Jiménez? Su nombre venía de una casetita que estaba ahí, a la intemperie. Y ahí se vendía de todo, desde clavos y machetes hasta ropa de mezclilla. No eran tiendas, eran verdaderas instituciones. Y claro, no podemos olvidarnos de El Marchante, la tienda de Alberto Chillón, que era descendiente de inmigrantes chinos. Cada uno de estos negocios tenía su propia historia, su propia gente, y todos juntos le daban un pulso económico increíble a la región. Pero a ver, lo que de verdad hace especial a Guatabampo en esta época es su increíble capacidad para ser un punto de encuentro. Se convirtió en un verdadero crisol de culturas. Familias de España como los Ibarra, de Medio Oriente como los Karam y Mosri, de China como los Chillón, de Japón como los Okuda. No solo llegaron a trabajar, llegaron a construir, a mezclarse, a enriquecer el alma del pueblo. Pero como todo, esa época dorada, pues no podía durar para siempre. Y a través de los ojos y los recuerdos de Alfredo Ibarra, podemos ver cómo el pueblo se transformó profundamente. Su testimonio está lleno de nostalgia y nos habla de un Guatabampo que poco a poco se fue perdiendo. Alfredo Ibarra lo vio con sus propios ojos, cómo iban cerrando lugares que eran el alma del pueblo. La Sociedad Mutualista Hidalgo, el Casino Social, la Cancha Superior. Cada cierre era como una herida en la vida social. Eran los lugares donde la gente celebraba, bailaba, vivía,
Y cuando desaparecieron, la forma de convivir cambió para siempre. Y un ejemplo perfecto de ese pasado, de esa gloria, era la casa de Ignacio Belderrain. No era cualquier casa, para nada. Era un punto de referencia tan importante que hasta llegó a alojar a toda la comitiva del presidente Lázaro Cárdenas en una de sus visitas. Imagínense. Y aquí viene lo fuerte. ¿Qué pasó con esa casa? Pues miren, su destino es quizá el símbolo más claro de cómo cambió Guatabampo. La demolieron para poner locales comerciales y casas de cambio. Donde antes se tejía la historia y la política de alto nivel, hoy fluye el dinero del día a día. Un cambio que lo resume todo. Y esa sensación, ¿saben? Ese sentimiento de pérdida, ese anhelo por un pasado que se siente como que era más vivo, más auténtico, eso es la nostalgia que se respira en las historias de Guatabampo. No es solo extrañar los edificios, es sentir el vacío de una vida en comunidad que, parece, se ha ido desvaneciendo. Y así llegamos al dilema de hoy. ¿Cómo le hace Guatabampo para honrar una historia tan rica y a veces tan dolorosa sin quedarse atrapado en ella? El pueblo está justo en esa encrucijada, entre el recuerdo de su grandeza pasada y la necesidad, muy urgente, de reinventarse para el futuro. Ojo, porque a pesar de los cambios y la nostalgia, la historia de Guatabampo también es una de progreso. Desde que llegó el primer coche en 1912, que por cierto era de la familia Belderrain, hasta la construcción de carreteras, el sistema de agua potable, hospitales y hasta el Instituto Tecnológico. Y si hablamos de política, la cosa ha estado movidita. Chequen este dato. Desde 1899, más de 56 personas han sido alcaldes. Como pueden ver en el gráfico, un número tan alto nos habla de una vida política súper intensa, siempre cambiando, un reflejo de las tensiones y de los sueños de su gente. ¿Pero cuándo empezó a cambiar todo para el comercio local? Bueno, muchos, como Roberto López Bernal, de Almacenes Río Mayo, o Alberto Chi Young, del Marchante, señalan un momento muy claro: la llegada de las grandes cadenas comerciales. Según ellos, eso fue un golpe durísimo para el pequeño comercio, que por décadas había sido el corazón del pueblo. Y si de verdad quieren sentir la historia, hay un lugar que es como un libro abierto, el Panteón Viejo. Es un archivo de piedra. Ahí descansan fundadores como Pedro Zurbarán, gobernadores y el propio Benjamín Almada. Hasta la tumba de Álvaro Obregón está ahí, porque él así lo quiso. Y con esto cerramos, pero los dejamos con esta pregunta que, la verdad, da mucho en qué pensar. ¿Qué tenían esos pioneros? ¿Qué visión, qué empuje para levantar un pueblo próspero en medio de la nada, en medio de la adversidad? Quizás la respuesta no solo está en el pasado, sino que es el mayor desafío para el futuro de Guatabampo.